A veces en nuestra vida nos la pasamos peleando por algo que nos gustaría que Dios hiciera y pasamos por alto el hecho de que Dios, esas cosas que normalmente estamos peleando, Dios ya las dijo acerca de nosotros. Y de esto hay un ejemplo bien claro en la Biblia. Está la historia de Jacob. Jacob no había nacido todavía cuando se dijo una profecía sobre él y se dijo que ahora sí que él recibiría la bendición y que él gobernaría incluso por encima de su hermano. A la hora de nacer, nació primero su hermano Esaú, y entonces la sociedad y la cultura y las costumbres dijeron que le tocaba todo a Esaú. Y entonces Jacob se la pasó toda su vida viendo a ver cómo le hacía para que Dios lo bendijera. Y entonces le compró la primogenitura a su hermano y no le sirvió de nada. Y luego fue y se disfrazó y su papá puso la bendición sobre él y no estaba conforme. Y después tuvo que salir huyendo y se fue a casa de su tío, y su tío se lo transió y le vendió a la hermana que no era por su trabajo. Después tuvo que trabajar 14 años por sus dos esposas, etcétera, etcétera. Y no estaba conforme porque no encontraba cómo Dios lo bendijera, porque él pensaba que era por sus méritos que recibiría la bendición. Un día, ahora sí que 22 años después de haber entrado en casa de su tío, que ahora era su suegro, se encuentra en el desierto con el ángel de Dios y empieza a luchar con él. Y entonces a mí me llama la atención y digo, híjole, mano, ¿cuántas veces usted y yo nos la pasamos luchando con Dios en vez de ponernos de acuerdo con él? Y entonces le dice el ángel de Dios, suéltame, porque ya va a rayar el alma, o sea, ya va a amanecer. Y entonces le dice Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces pasó algo bien interesante. Entonces ya no era el estar peleando con Dios, sino el estar en presencia de Dios. Y dijo, no me voy a apartar de ti hasta que no hagas aquello que tú dijiste que ibas a hacer. Y entonces no solamente Dios lo bendice, sino que hasta le cambia el nombre. Entonces, amados, esto es algo que es bien importante, porque esta historia, si la vemos, es completamente paralela a la historia del cojo de la puerta, la hermosa, que está escrito en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Porque este hombre dijo, yo no me voy de aquí hasta que Dios me bendiga. Amados, muy buenos días. Fíjese, o sea, lo platicaba con alguien hace unos días. Lo interesante y lo emocionante es que la Biblia se repite tantas veces en donde podamos ver los ejemplos que Dios nos da acerca de cómo quiere que nos relacionemos con Él, de manera tan repetitiva hasta que lo entendamos. El cojo no podía caminar. El cojo era llevado todos los días a la entrada del templo. Y él pudo haber dicho hace mucho tiempo, llévenme a otro lado, es más, llévenme al mercado donde hay más gente, a lo mejor me cae más lana. Pero él estaba enamorado del lugar en donde estaba porque veía a los hombres entrar y veía a los hombres salir llenos de la presencia de Dios, veía a los hombres que vivían una vida disciplinada y dijo, no hay mérito, yo nomás puedo llegar hasta aquí porque mi cojera me impide entrar en la presencia de Dios, me impide entrar al templo porque así está escrito. Ahora sí que la costumbre de la tierra le prohibía y limitaba al cojo de entrar a donde él quería entrar. La costumbre le prohibía o limitaba a Jacob de recibir la bendición porque él no era el primogénito, porque él no nació primero. Pero lo que dijo Dios acerca de Jacob era más fuerte y era más importante que lo que pudiera decir el mundo. Y lo que dijo Dios acerca del cojo era más importante. Y lo que Dios ha dicho acerca de usted y de mí es más importante que lo que nos rodea y lo que podamos ver. El tema es que usted y yo, lamentablemente, estamos casados con aquello que el mundo nos dice. Estamos casados con lo que nosotros nos decimos. Estoy leyendo un libro que se lo quiero recomendar y si me escribe con todo gusto se lo comparto. Se llama
no creas todo lo que piensas. Porque hay veces que pensamos que porque está dentro de nosotros o porque nosotros lo tomamos como una realidad es verdad. Y no es así. Lo que Dios dijo de nosotros es más impactante y tiene más poder que nuestras circunstancias y que incluso nuestro pecado y nuestra necedad, amados. Y ahí es en donde todo cambia. Porque, amados, el problema muchas veces está en que no tenemos idea qué fue lo que Dios dijo acerca de usted y acerca de mí. Y por eso nos perdemos de tanto. Entonces, el cojo sabía exactamente de qué se trataba la ley. El cojo sabía exactamente de qué se trataba una relación con Dios. Lo veía todos los días en las personas que había visto pasar por años y con las que tuvo conversaciones por años. Por eso le fue tan natural levantarse y lo primero que hizo fue entrar a adorar a Dios, porque ahora tenía acceso a lo que siempre supo que se tenía que hacer. El hombre había sido diseñado para entrar al templo y para adorar a Dios. Y en el momento que Dios quitó las limitantes, en ese momento las hizo. Y amados, usted y yo estamos limitados porque creemos, como el hijo pródigo, que es hora de que Dios nos bendiga y que es hora de que Dios nos dé para que nosotros gastemos. Cuando el hijo pródigo se quedó sin nada y regresó cerca de su casa, vio que en su casa nada había pasado y que su casa seguía en pie, que su casa seguía abundante y lo más importante es que su casa seguía produciendo. Y entonces fue ahí en donde entendió, dijo, oh, la riqueza no viene del tener y la riqueza no está hecha para gastar. La abundancia viene del producir. Y entonces cuando se acerca a su padre, lo primero que le dice el pródigo, le dice, primero le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, he negado la naturaleza de mi casa. Y lo siguiente que le dice es, contrátame como uno de tus jornaleros. Le dijo, enséñame a producir. Amados, ¿cuántas veces usted y yo nos pasa como el pródigo, que a pesar de decir que estamos en una relación con Dios, y lo pongo entre comillas, no nos damos cuenta que estamos dejando a un lado la identidad que Dios nos dio? El cojo estaba listo para adoptar su identidad. Jacob estaba listo para adoptar su identidad. Y la recibieron, y el día de hoy, la nación de Israel se sigue llamando Israel a causa de Jacob, porque ese día le fue cambiado el nombre. Y miles de años después se sigue llamando Israel porque entendió de qué se trataba. Porque Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el cojo dijo, a mí llévenme a la puerta del templo, porque quiero seguir aprendiendo, porque quiero estar pegado, quiero estar lo más cerca de la voluntad de Dios que se pueda. Y un día Dios fue más allá de lo que el cojo esperaría y le dio acceso total. Amados, ¿no será que usted y yo nos estamos perdiendo de aquellas cosas que Dios dijo acerca de nosotros? Estaba leyendo en el capítulo 23 de Éxodo. En el capítulo 23 del libro de Éxodo, Dios habla y dice que el Espíritu de Dios nos guiará, el Espíritu de Dios derribará a nuestros enemigos y el Espíritu de Dios nos guardará. Y digo, wow, el Espíritu Santo ya estaba ahí y era la misma garantía que cuando Jesús vino dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador, el cual les dirá cómo actuar. A veces, amados, usted y yo nos estamos perdiendo de lo bueno por no estar sentados en la puerta del templo todos los días. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.